Estamos con Diego porque vamos a abordar el tema de las artes, de los espectáculos, de los trabajadores de la cultura, que en esta pandemia están preocupados porque se ha frenado la rueda general y, por supuesto, la rueda que incluye a la producción de contenidos teatrales, audiovisuales, de entretenimiento, proyección de cine, talleres en las escuelas, todo está frenado. Claro, porque las actividades que tienen los artistas son muchas más que las que la gente por ahí ve en el escenario, ¿no? Uno tiene la tendencia a pensar que el artista obtiene sus ingresos de aquello que muestra en las salas de teatro, por ejemplo, que tenemos aquí en la ciudad, o en los espectáculos que periódicamente se organizan. Y sí, pueden ser una fuente de ingresos, pero quizás no expliquen del todo cómo termina viviendo un artista, ¿no? Un artista local que tiene una situación muy diferente de lo que son por allí los artistas consagrados a escala global o nacional incluso, que tantas veces hemos referido en estos bloques de cultura y de espectáculos, viéndolos como pasan una cuarentena mucho más liviana que la del resto de los que viven el día a día. Claro, y sobre todo cuando es de la escena independiente o de autogestión, donde no hay por ahí subsidios del Estado, donde no hay cómo proveerse de ingresos para poder sostenerse en el mes. Por eso vamos a hablar con Daniela Fuentes en representación de un grupo, de un colectivo de artistas que ha firmado una petición para que haya políticas públicas de sostenimiento al arte, a los trabajadores del mundo del espectáculo y del arte y de la cultura en general. ¿La saludamos, Diego? Por supuesto, Daniela, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día. Muchas gracias por comunicarse. Bueno. ¿Cómo andan? Muy bien, bueno, interesados en conocer un poco cuál es la situación, de algún modo la podemos intuir, porque desde nuestros propios trabajos que tenemos mucho que ver con la difusión de lo que ustedes hacen desde el ámbito de la cultura local, pues vemos que hay un parate que es generalizado y que se declaró tan pronto como se declaró la cuarentena, ¿no? Entonces, ante esta situación, son muchos los argentinos que están viendo cómo siguen adelante con sus actividades. Les pasa a los plomeros, a los electricistas y a toda la gente que tiene un día a día que sobrellevar, que tiene sus costos fijos y que, por supuesto, debe encontrar una manera de solventar esos costos. A los artistas entiendo que les pasa exactamente lo mismo. Contanos a qué escala sucede esto. Mira, por supuesto que nos pasa lo mismo. Nosotros tuvimos que cerrar al inicio de la cuarentena y capaz que seamos de los últimos sectores de actividad que puedan abrir completamente sus puertas, porque se trata de reuniones que requieren de cuerpos presentes. Hay, por supuesto, una enorme diversidad de situaciones en lo que es, digamos, la escena local, muy diferentes, digamos, no solamente actividades, sino formas de vida y posibilidades económicas de todos los tipos posibles, pero el sector en sí, porque tratamos de pensar en el sector, ¿no? En este caso no estoy representando a la sala donde yo trabajo, que es la nuestra, sino a un sector que es muy precarizado ya desde antes del desarrollo de la pandemia. Quiere decir que, bueno, la mayoría de los artistas locales, todos, digamos, tienen una autogestión y trabajan de modo independiente, tanto para producir espectáculos, como para sostener sus espacios, como para dar las clases. Es un trabajo independiente y es un trabajo que, bueno, que obviamente está absolutamente imposibilitado en este momento, ¿no? Y hay otras posibilidades que son las tecnológicas, pero que de ningunísima manera, digamos, son un soporte suficiente para trabajar desde las artes escénicas y menos para poder sostener económicamente ese recurso, ¿no? Ese trabajo. Daniela, en representación de un grupo, de un colectivo de artistas que adhirieron a una carta presentada el pasado fin de semana a la subsecretaría de Cultura de aquí de Río Cuarto, contanos un poco cómo se gestó esto, si hubo reuniones previas, si hubo debate y qué es concretamente lo que se pide en torno a las políticas públicas de acompañamiento al sector. Mira, la solicitud se gestó desde un grupo que solemos estar debatiendo y sosteniendo reuniones con el Estado local, y desde allí lanzamos la propuesta
digamos, no solamente a artistas de la escena en Río Cuarto, sino también digamos, a público, a personas cercanas. Fue algo muy rápido, nos parecía que era muy necesario rápidamente decir algo sobre el sector, porque encontrábamos que ni en los medios, obviamente, ni desde el Estado municipal, ni desde ningún sitio se estaba hablando del sector cultural, digamos, de Río Cuarto. Entonces nos parecía que había que hacer algo y hacerlo pronto. Y bueno, y las ideas que surgen de esta nota también son ideas que vienen dando vueltas hace mucho tiempo y que además también muchas de ellas, o casi todas, fueron en algún momento trabajadas en esta mesa de diálogo. Y bueno, la verdad es que nos encuentra esta emergencia muy desarmados. ¿Por qué? Porque no es que hay que reforzar una política que existe. La cuestión es que hay que tratar de salir con acciones para políticas posibles de futuro, porque en este momento no hay políticas de promoción, de protección, de difusión del arte local. Sí, algunas acciones, sí, pero políticas públicas que tengan que ver con proyectos fijados en el tiempo, que reconozcan de modo digno el trabajo de los artistas, digamos económicamente también, ¿no? Bueno, no lo hay. Entonces, a partir de ese no haber, de un principio, nos encontramos hoy en una situación, bueno, súper compleja, porque hay que hacer sobre lo que no hay, ¿se entiende? ¿Qué es lo que pedimos? Así, digamos, abuelo de pájaro, la posibilidad, supónganse, de concertar proyectos artísticos mediados y o subsidiados por la ciudad para realizar, por ejemplo, al levantarse la cuarentena, pero para hacer y para, digamos, ser pagados, una parte ahora, una parte en el momento, por ejemplo, de la presentación de ese proyecto. Cuando digo proyectos artísticos, allí puede caber un montón de cosas. Y justamente las palabras son proyectos artísticos, porque no está pensado solamente para una determinada disciplina dentro de las artes escénicas, sino para que todas las disciplinas, música, teatro, danza, todo lo que pueda aparecer en un espacio en donde hay gente interactuando, puede entrar en la idea de proyecto artístico. Entonces, convocatorias abiertas, claras, con el aparato del Estado convocando, que debe poder llegar a muchísimos lados más que, digamos, los artistas independientes, ¿no? Bueno, convocar, rápidamente evaluar, a partir más que de la cuestión, digamos, formal, de la necesidad de hacerlo, si es que eso aparece como claro en el Estado, y producir la posibilidad de estar, suponte, en el caso de teatro, no sé, circo, comprando funciones, en el caso, lo mismo, ¿no? Claro. O sea, definitivamente pensar modos. La otra cosa que también nos parece necesaria es que el Estado, por ejemplo, local, que tiene una posibilidad de difusión mucho más extraordinariamente mayor que la que podemos tener los propios hacedores independientes, ponga al servicio de estos hacedores independientes una difusión, un alcance mayor para las actividades, tanto durante, que puede haberlas, como posteriormente a la apertura, digamos, de las salas, de los teatros, etcétera. Baja de impuestos o liquidación de impuestos municipales en salas y espacios que los pagamos, ayudas con respecto al pago de alquiler de espacios culturales,
que bueno, los artistas mismos es imposible que paguen un alquiler cuando no pueden estar dando clase. Bueno, hay un montón de posibilidades y un poco la propuesta que claro. se llevó. Sí. Y más allá de la cuarentena, no digo porque tenemos que redondear, Daniela, más allá de la cuarentena, esto ustedes ya se venía gestionando en este colectivo, ahora se profundiza la necesidad de que esto se concrete cuanto antes. Digo, ¿vos querías hacerle una pregunta? Sí, quería consultarte por último y disculpándonos por los tiempos televisivos, ¿no? No, por favor, sí. ¿Qué respuesta tuvieron hasta el momento de esta nota que ya tiene unos días de presentada, pero que uno estima que elaborar una respuesta también puede tomar un tiempo? Si tenés alguna referencia de lo que fue la recepción o el primer impacto que causó este pedido que ustedes hicieron en las autoridades. La primera respuesta que recibimos fue que el municipio lanzó, también en el mismo momento que nosotros mandamos la carta, como que se cruzaron, un censo para saber la situación de los artistas locales. Y que a partir de eso el municipio va a ver qué puede hacer, en principio con los sectores más vulnerables. Esa, bueno, es una respuesta que por un lado es correcta, hacer un censo y ver cuál es la situación territorial, y por otro lado nos parece un poco insuficiente porque sabemos que el municipio sabe quiénes somos los productores culturales locales y que ya estamos enviando una propuestas de cosas que son muy, muy posibles. Entonces, bueno, nos gustaría estar sentados en una mesa virtual, participando y pensando juntos en la forma en que podemos estar, digamos, trabajando sobre esta situación de emergencia, ¿no? Bueno, la verdad que como primera respuesta parece positiva. Entendemos la urgencia que tienen ustedes desde el sector y es la urgencia un poco que tenemos todos por recuperar la actividad normal en la ciudad y empezar a pensar el futuro inmediato de la pospandemia, ¿no? Les deseamos éxitos en esta gestión y bueno, que esa instancia de diálogo se mantenga y se puedan encontrar pronto soluciones, Daniela. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por interesarse, por llamarnos y por darnos el espacio para plantear la situación general de los artistas en Río Cuarto. Bueno, el saludo a Daniela Fuentes, que es codirectora en este caso del Mascaviento, de la Sala de Teatro Independiente, en representación, decíamos, de un colectivo, de un grupo de artistas que sienten la necesidad de las políticas públicas, porque, como decía Daniela recién, ellos están en conocimiento de que es uno de las partes de las actividades que más lentamente van a volver a la normalidad. Todos coinciden en eso, sí, justamente, claro, porque vamos a empezar de a poco viendo cómo se puede hacer, lo hará el comercio por un lado con alguna modalidad reducida, todos estamos viendo cómo nos vamos a volver a integrar a la vida cotidiana. Y lamentablemente el arte y el espectáculo y las salas de teatro que congregan gente, que no podés tener sillas a 2 metros de distancia, claro, van a ser las últimas. Entonces, ¿qué tipo de políticas públicas se pueden implementar para sostener una actividad de la cual viven muchísimas familias en Río Cuarto? Así